Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción. Eduardo, la bolsa está próxima a cumplir 30 años, es un hito bastante importante dentro de la historia de la bolsa de valores y te quería preguntar para dimensionar también un poquitito la importancia y la relevancia de la bolsa dentro de la economía. ¿Cómo analizan ustedes qué ha sido el impacto de la bolsa en materia del desarrollo económico de nuestro país, el desarrollo empresarial y en líneas generales cuáles son los desafíos que se vienen para el mercado bursátil? Sí, efectivamente este año en octubre, ya pocos días más, vamos a cumplir 30 años. Eh, si bien es cierto, la bolsa empezó a tener un movimiento mucho más eh, representativo, se podría decir, hace aproximadamente unos 15 años o un poquito más. Anteriormente, si bien es cierto, se había creado la sociedad, se creó la ley, pero tardó un poco en agarrar tracción. Y efectivamente en los últimos 15 o 16 años sí tuvimos un crecimiento sostenido. Nosotros somos conscientes de que eh, en cada economía tiene que existir un mercado de capitales. O sea, si nos ponemos a mirar a nivel mundial, todos los países desarrollados tienen un mercado de capitales muy dinámico que permite y apuntala el crecimiento económico del país. Y bueno, y Paraguay no está exento de eso. O sea, en el Paraguay nosotros necesitamos un mercado de capitales fortalecido, inclusive mucho más profundo. Cuando hablas de desafíos, te diría yo que tenemos todavía mucho por hacer en lo que respecta a mayor cantidad de instrumentos. Nosotros todavía somos muy básicos en lo que respecta al tipo de instrumento que ofrecemos en el mercado de capitales. La negociación de acciones todavía es algo muy incipiente, si bien existen las acciones preferidas, pero hay acciones ordinarias con rendimiento variable que todavía es algo muy pequeño dentro del mercado de capitales de Paraguay. Y son, podría decirse, hay algunas barreras culturales que tenemos que ir rompiendo. Imagínense el agigantamiento que tienen las empresas en otros países en potencia. No sé, pensemos en Estados Unidos, ¿verdad? Las grandes empresas que conocemos, no voy a ir citando, pero las grandes empresas, las emblemáticas, son empresas que cotizan en bolsa y cuyos accionistas, si bien es cierto, los fundadores todavía tienen eventualmente el control de las empresas, pero con un 15 o 20% de las acciones, ¿verdad? O sea, el apalancamiento que realizan esas empresas no necesariamente es con deuda, sino mucho con capital, con acciones, y eso hace que las empresas puedan crecer. Entonces, digamos que esa barrera cultural es algo que nosotros todavía tenemos que romper y, bueno, pero venimos trabajando para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, hay mucho todavía por hacer, hay muchos instrumentos que tenemos que lanzar. Nosotros estamos con una deuda a nivel tecnológico, por llamarlo de alguna manera. Hay mucho por invertir todavía en tecnología dentro de la bolsa. Otro hito interesante para el mercado de capitales es la creación de la caja de valores. Si bien es cierto, la bolsa venía realizando eh, ese trabajo de custodia y compensación y liquidación, que es normalmente una tarea que realiza una caja de valores, y lo venía realizando de manera correcta y en forma confiable, pero consideramos que una caja de valores en el mercado de capitales es una necesidad. Nosotros tenemos que conectarnos al mundo también para poder hacer inversiones fuera y que inversionistas de afuera puedan hacer inversiones dentro del Paraguay. O sea, son cuestiones que la estamos trabajando y que evidentemente van a rendir sus frutos en un futuro cercano. Eduardo, y recordando también de que el tema de la bolsa o el negocio bursátil también tiene el beneficio de las personas que invierten, es decir, los inversores tienen instrumentos en los cuales pueden confiar y bueno, forma parte de una diversificación también de los tipos de inversiones que se pueden realizar en nuestro país. Sí, así mismo, estaba el ahorro tradicional, digamos, que es a través del sistema bancario financiero,
Pero esta es otra opción para inversionistas. Nosotros en este momento tenemos poco más de 14.000 comitentes. ¿Qué es un comitente? Es un inversionista que existe, ya sea persona física o jurídica, porque no solamente las personas físicas pueden invertir en la bolsa, las personas jurídicas también pueden invertir en la bolsa. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Las sociedades, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos poco más de 14.000 y son personas que utilizan el mercado de capitales como una fuente de colocación de sus excedentes o ahorros para la generación de renta. Entonces, para una persona que tiene un excedente, que tiene un ahorro, eh, es muy sencillo y de repente vemos como algo lejano, pero sí es muy sencillo poder invertir en instrumentos desde $1.000 o 1.000.000 de guaraníes, para que genere una renta a mediano y largo plazo con buenas tasas y se convierte en una opción más a la hora de desarrollar un portafolio de ahorro de inversión, para no estar colocando todo dentro del sistema bancario financiero, ¿verdad? O sea, eh, como decimos siempre, nosotros somos un complemento a las opciones que se presentan en el mercado. Y Eduardo, ya lo comentábamos en el bloque anterior, pero me parece importante resaltar de que los sectores que forman parte de la Bolsa de Valores de Asunción crecieron muchísimo de un tiempo a esta parte, es decir, la representatividad de la economía que se encuentra dentro de la Bolsa de Valores es bastante importante actualmente. Sí, hay muchos sectores que se fueron sumando. Tradicionalmente el sector financiero fue el sector que ingresó primero a la bolsa de valores, por la naturaleza en sí de su negocio. Pero lo interesante de todo esto es que otros rubros más o otras industrias más se fueron sumando. Inclusive hace poco tuvimos el ingreso de una cooperativa, por ejemplo, como emisor. Si bien la emisión fue una emisión todavía relativamente tímida, por llamarlo de alguna manera, creemos que es el inicio de una relación a largo plazo con esta cooperativa en particular, pero con otras que habrán visto esta iniciativa como una opción interesante también. O sea, si bien es cierto, como te digo, empezamos con el sistema financiero, pero hoy el sector inmobiliario, el sector industrial, el sector ganadero, el sector agrícola, el sector forestal también está trabajando dentro del mercado de capitales. Y bueno, y también ahora, como dije, el sector cooperativo. Entonces, eh, hemos ido ingresando a diferentes áreas de la economía paraguaya, y esto obviamente se va a ir ampliando en la medida que la gente vaya entendiendo cómo funciona el mercado de capitales, que es una de las tareas que también nosotros realizamos, ¿verdad? Otro tema interesante es la proliferación de lo que son fondos de inversión. Hoy tenemos poco más de 30 fondos de inversión que son iniciativas generadas por las propias casas de bolsa y que no solo invierten en títulos financieros o títulos bursátiles, sino que también están invirtiendo en economía real. Eh, Volvemos a diferentes sectores, el sector inmobiliario, el sector ganadero. Entonces, son fondos de inversión, muchos de ellos con renta variable, que permite al inversionista colocar su excedente en otro tipo de instrumentos. Y bueno, y estos son fondos generados por las casas de bolsa que inclusive dinamizan más aún el mercado. Claro, Eduardo, también las casas de bolsa son fundamentales y esto también ha permitido de que crezca mucho el mercado, es decir, la cantidad de casas de bolsa que se fueron sumando también de un tiempo a esta parte. Sí, hoy tenemos cerca de 24 casas de bolsa ya en proceso, muchas de ellas generadas en los últimos 12 meses. Pero evidentemente quiere decir que existe mercado, que el mercado está creciendo y eso genera no solamente un instrumento financiero, no solamente, sino genera también una demanda laboral. eh, el mercado de capitales en este momento se está convirtiendo en un empleador interesante. Eh, en ese sentido, nosotros como Bolsa de Valores también tenemos un centro de capacitación, un centro de estudios, le llamamos, que lo que hacemos es capacitamos a través de diferentes cursos, tanto cortos como un poco más largos. Tenemos un diplomado, por ejemplo, de mercado de valores que dura 4 meses, que
sirve para capacitar a gente que quiere insertarse en lo que es el ámbito laboral del mercado de capitales, ¿verdad? Claro, Eduardo, eso que decís es sumamente importante porque ya lo estás justamente resaltando. Se tiene una nueva fuente también de empleo, es decir, tiene muchísimo movimiento lo que es la parte bursátil. No, repasamos prácticamente todo, no solamente la parte de los emisores, también los emisores y la generación de puestos de trabajo. Todo ese circuito económico virtuoso se genera a través de la Bolsa de Valores de Asunción y es lo que se proyecta ir potenciando de cara a los próximos años también. Sí, así mismo, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos realizando. eh, y bueno, la idea es que la gente, ya sea empresas o inversionistas, vayan acercándose a la bolsa, vayan entendiendo cómo funciona. Y bueno, y obviamente por algo seguimos creciendo. O sea, quiere decir que el trabajo que se viene realizando es un trabajo que genera confianza en el ecosistema, como bien dijiste vos. Y bueno, esperemos de que año tras año sigamos batiendo récords. Eduardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. La Bolsa de Valores de Asunción está en constante evolución. Son 30 años de historia, pero bueno, esto se proyecta a continuar muchísimo más. Ya decías de que hay un espacio importante de crecimiento dentro de lo que es la bolsa en términos comparativos en la región con relación al Producto Interno Bruto. Todo esto va a ser fundamental también para la economía paraguaya. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para seguir analizando las novedades en bolsa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Eduardo Borgoñón, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción.